¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas, Alejo. Alejo, buenas Hola, tardes. Kika. ¿Qué más? ¿Cómo están? Estoy viendo nombres conocidos que no veo hace rato. Muy chévere. Bueno, pues comenzamos, ¿cierto? Está ya la decana. Hola, doctora Cecilia, Sí, ¿cómo sí, está? pero es que no me dan cámara y acá estoy sufriendo porque no me gusta estar tan anónima. Vamos a esperar que le den cámara. Y si alguien más quiere prender la cámara, pues buenísimo. Este encuentro, aquí estamos, pues personas que lo originamos hace 3 años, cuando estábamos en medio de la pandemia. Este encuentro se originó y le contaba yo al doctor Galvis cuando le hacía la invitación como un espacio para poder hablar con otros profes, ¿cierto? Durante ese espacio de pandemia en el que estábamos todos muy agotados y como muy en necesidad de expresarnos, y fue un encuentro muy bonito en el que tuvimos la oportunidad de conectarnos con personas de México que veo que también están conectadas hoy. Y ese encuentro ha seguido, ¿cierto? Nos hemos visto ya otras 3 veces, ¿cierto? Y es la cuarta vez que nos encontramos y pues el encuentro va tomando cada vez nuevos temas, nuevos matices, y esta vez vamos a hablar de un tema que nos tiene muy preocupados a todos, y es qué está pasando con la tecnología y con la inteligencia artificial y todos estos retos que tenemos como profes, ¿cierto? La idea es ver esos retos como profesores que tenemos. Entonces me encanta ver a Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Por ahí está Claudia Álvarez, que es rectora de un colegio en México. Hola Seguramente Alejandro, aquí va a ¿cómo haber estás? ¿Cómo están conexión. todos? Buenísimo, va a haber conexión para que terminen trabajando juntos. Alex nos está poniendo en el chat la página con los temas. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Marcela, Jamie, Zaira, a todos. Entonces, siempre nos quejamos porque hace falta tiempo. Hola Anita, qué rico verte. Un abrazo muy grande. Siempre nos quejamos de que hace falta tiempo, entonces yo no quiero hablar más. Le doy el paso a la doctora Dimate para que nos dé la bienvenida y luego escucharemos al doctor Galvis y arrancamos. Entonces, qué chévere. Bienvenida, doctora. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Como lo decía Alejandro, es un espacio muy, muy, muy especial. Creo que nació del corazón de las angustias, de este tiempo que estuvimos confinados y que era necesario hablar sobre lo que vivíamos cotidianamente. Y creo que tiene mucho de especial ese espacio por esa razón en que el espacio se origina y en el que pudimos conversar no de todo eso que nos estaban diciendo que debíamos hacer en el aula de clase y en el uso de los recursos y todas las instrucciones que salían por todas partes, sino fundamentalmente ese espacio nos permitió compartir esas angustias y poder pensar que lo que hacíamos era importante, era valioso, que lo podíamos enriquecer y que podíamos aprovechar ese tiempo para aportarle a nuestros estudiantes en todos los niveles, porque ese encuentro primero tuvo maestros de todos los niveles posibles, de muchos países también. Y el encuentro se ha sostenido con un espíritu, con el mismo espíritu de poder compartir entre todos los conocimientos, los saberes, las angustias sobre lo que significa hoy la tarea de estar en un aula de clase, la tarea convencional o no, la tarea de enseñar y por supuesto el ejercicio de crear las condiciones para que el aprendizaje sea posible para nuestros estudiantes. Veo que el evento mantiene también nuestros aliados con quienes hemos venido realizando esto. Esto no es una tarea solamente de la Universidad Externado, ha sido una tarea conjunta de muchos actores que seguramente Alejandro nos va a compartir en algún momento, pero pues hemos podido aunar esfuerzos y con todas las voluntades poder estar nuevamente hoy en nuestro cuarto diálogo. Creo que este es el cuarto, ¿cierto, Alejandro? Y creo que hoy, pues, con cosas nuevas que nos han asustado, sí, pero creo que como maestros también nos han permitido reflexionar un poco más profundamente, menos profundamente, dependiendo como de las circunstancias, pero es un tema que hoy, después de pandemia, digamos, hoy podemos mirarlo con un poquito más de reflexión, de tranquilidad, con la posibilidad de pensarlo más profundamente, pero fundamentalmente de poder aprovechar
todo esto que tenemos a la mano para poder ofrecer mejores condiciones, como lo decía anteriormente, para el aprendizaje de nuestros estudiantes en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los escenarios en que nosotros podamos desenvolvernos como maestros. Y hoy tenemos pues la compañía muy especial del profesor Galvis, que nos ha ofrecido su valioso tiempo para poder acompañarnos, siendo él un experto en estos temas y que seguramente nos va a dejar mucho espacio también para poder reflexionar sobre lo que significan las tecnologías y lo que significa eso fundamentalmente en los espacios de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bienvenidos y gracias a todos por seguirnos acompañando, al doctor Galvis por estar con nosotros en esta ocasión, Alejandro por seguir tan entusiasta con este evento, a Alex que nos ayuda y pues a todos. Y ojalá podamos aprovechar y disfrutar muchísimo la actividad del día de hoy. Mil gracias y pues la palabra es de ustedes y es importante lo que ustedes nos puedan contar o podamos contar nosotros en este espacio. Mil gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora Cecilia. Y pues sí, aquí estamos, pues la Prepa Ibero Puebla. Allá, hola Leopoldo, nuestros colegas en México y toda la red de escuelas ignacianas, la unidad pedagógica en Bogotá, el mejor colegio que pude tener para mis hijas. Y seguimos, porfa, con el doctor Galvis. No requiere presentación, le cuento a nuestros colegas mexicanos. El doctor Álvaro Galvis fue quien trajo a Colombia y a Latinoamérica la discusión sobre educación y tecnología. No solamente es un sabio profesor, un gran maestro, sino una excelente persona. Entonces, Álvaro, te agradezco mucho tu presencia acá. Un gran abrazo de Angelita y adelante, por favor. Doctora Cecilia, Alejo y todos los conocidos y colegas que nos acompañan. Es un privilegio poder estar con ustedes en este cuarto diálogo porque conozco lo que se ha venido luchando para que algo que fue fortuito, como fue el tener que enseñar remotamente, se convirtiera en una manera de agregar valor. Y desde esa perspectiva, en vez de centrarme en la tecnología, que yo pienso que no es para asustarnos, sino es para maravillarnos en la medida en que le tomamos el pulso adecuadamente. Yo quisiera centrarme en la transformación educativa mediada con tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, uno primero tiene que tener condiciones necesarias, como es tener acceso y tenerla con buenas, digamos, características. Y por otro lado, dependiendo de lo que uno quiere hacer con esa tecnología, pues tiene que tener ciertas cualidades. Entonces, básicamente lo que quisiera, si esta cosa reacciona, es ir alrededor de estas interrogantes, porque lo que interesa verdaderamente es cómo el docente puede hacer transformación educativa con tecnología. Pero la transformación educativa es algo que hay que entender de alguna manera que nos permita enfocar la acción y que nos permita aprovechar las oportunidades. Pues aquí es donde voy a detenerme un poquito en las primeras preguntas para estar seguro de que todos estamos en el mismo terreno. Y luego, pues voy a entrar un poquito a la discusión de el rol del docente bajo los distintos enfoques en que se puede incluir tecnología en educación y luego detenerme en cómo materializar esas oportunidades que nos brinda la tecnología. Si ustedes en algún momento consideran que tengo que repetir algo o tengo que ampliar algo, con mucho gusto. Yo estoy desde una conexión no necesariamente de buen ancho de banda, pero espero que razonable como para que se pueda oír lo que estoy diciendo. Mi primera reflexión tiene que ver con cuáles son las dimensiones de una transformación educativa.
no hay que ponernos a encontrarle pelos a una calavera, porque hemos vivido muchas de estas dimensiones. La pandemia nos obligó a tratar de utilizar espacios y tiempos distintos a los que estábamos acostumbrados, y entonces se volvió natural hablar ya no de lo presencial enriquecido con tecnología, sino también de las pedagogías enriquecidas con tecnologías, la flexibilización educativa que hace posible la tecnología. Y eso obviamente nos lleva a tratar de entender cuáles son los medios y qué especificidad tienen, porque cuando logramos combinar los elementos que están en la parte superior de este diagrama con los que están en la parte inferior, yo creo que estamos en posibilidad de hacer una transformación. Por ahora, quisiera decir que cada uno de estos elementos se presta a que uno haga transformaciones, pero que en conjunto lo que uno tiene es una oportunidad de hacer ambientes híbridos de aprendizaje, a los que sinteticé como AHA, y que pues en la medida en que nosotros le encontremos el valor a esas experiencias AHA, los bombillazos sobre qué tiene sentido y qué es lo que agrega valor, en esa medida podremos nosotros transformar nuestra labor docente. Y digo nuestra labor docente porque no es solamente la del docente en su aula presencial o virtual, sino de la comunidad educativa en la que él participa, sea formal o sea no formal. Y de ahí que tengamos que contemplar distintos tipos de experiencias, distintos entornos, y no perder de vista que a veces el eje de control lo tiene el docente, a veces lo tienen los estudiantes, y cuando estamos en educación a lo largo de la vida, pues necesariamente lo tiene quien está, digamos, en este proceso. Desarrollando un poquito el tema, quisiera detenerme muy especialmente en los enfoques. Y es que esto que es tan viejo como ustedes ven la cita, esto es de Thomas Dwyer, de 1980, donde él habla de que él ve la educación centrada en el profesor como en el otro extremo de la educación centrada en el estudiante y en los grupos. Y entonces dice, mire, eso se puede hacer en un caso con enfoque algorítmico. Y si ustedes ven arriba a la derecha, se dan cuenta que un algoritmo es un procedimiento bien definido para resolver un problema, donde se sabe de dónde se parte y a dónde se llega. Versus un enfoque heurístico, donde no necesariamente se sabe a dónde se quiere llegar ni con qué se cuenta, pero sí hay una serie de principios que le permiten a uno ir hilando experiencias, ir hilando oportunidades, ir hilando ideas. Y con base en eso, entonces, en vez de que el profesor me enseñe su modelo mental, lo que uno espera es que el alumno construya sus propios modelos y valore y enriquezca los modelos del profesor. Entonces, esto es tan viejo como que ha sido el corazón de la andragogía. Cuando se hablaba al comienzo del siglo XX de andragogía, se tenía muy presente que esto, estábamos hablando, era de educación para toda la vida. Y la educación para toda la vida pues tiene que superar la escolaridad. Y la escolaridad tiene que superar el enfoque de preparar a la gente para lo que ya se sabe versus el enfoque de preparar a la gente para lo que ya se sabe y lo que habrá que saber, y para darle control crecientemente al aprendiz y hacer que sea el profesor una guía de este proceso. Entonces, esto es una primera transformación que muchos seguramente la vivieron cuando entramos en la pandemia, porque pudo haber sido muy interesante haber dictado una charla
el primer día en que era una reunión con los estudiantes, pero si el estudiante se da cuenta que le grabaron la charla y que luego él puede verla, pues ya no necesita asistir a esa reunión sincrónica. Y si además se da cuenta que el profesor lo que dice es lo mismo que está escrito, y si con preguntar qué es lo que hay que entregar es suficiente, pues es muy probable que sea absolutamente imprescindible un cambio de paradigma para que la transformación de verdad le agregue valor al estudiante y al profesor. Este concepto que estoy trayendo a colación, el de entorno personal de aprendizaje, comienza a ser crítico, porque estamos superando, bajo estas circunstancias, el enfoque centrado en el que enseña para pasar al centrado en el que aprende. Y el que aprende es el profesor, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa o cada una de las comunidades educativas con las que lidia cada uno de nosotros. Y en cualquiera de esos, las tecnologías ofrecen oportunidades para comunicar. Ustedes ven ahí algunos de los más conocidos, para buscar información, para compartir lo que hemos creado, para crear nuevas ideas y para organizar el conocimiento que uno tiene o el que uno encuentre. Entonces, un profesor que quiere usar no solamente un enfoque algorítmico, es decir, que quiere ir más allá de enseñar lo que a él le parece, sino que quiere ayudar a sus estudiantes a aprender, pues indudablemente tiene que darles ocasión de apropiarse de estas diferentes maneras de llegar al conocimiento que incluye el enfoque, digamos, los enfoques, los entornos personales de aprendizaje. Y aquí comenzamos ya a hablar de tecnología, porque miren que puede suceder que, como pasó en muchos casos, lo que se dijera fue, bueno, pues ahora que la pandemia nos forzó, démosle a cada profesor un aula en el ciberespacio de la institución para que allá, pues, coloque todo aquello que quisiera que los estudiantes aprendan. Y en ese caso, pues, se puede compartir el sílabus, los PowerPoint, las grabaciones, etcétera. Pero ¿había algún cambio? Salvo los medios, no había una experiencia que fuera más allá de lo que tradicionalmente se hacía. Entonces, la tecnología habilitadora es para superar barreras espaciotemporales. Cuando uno va un poco más allá y decide comenzar a hacer pequeños cambios, entonces dice, bueno, vamos a hacer clase invertida. Eso quiere decir que ustedes van a revisar estos materiales y van a plantear sus preguntas y van a discutir entre ustedes esto y estos interrogantes, y a partir de eso entonces hacemos una interacción en la red. Entonces, eso muy probablemente es mucho más enriquecedor que lo anterior. No lo reemplaza, lo complementa. Y entonces, esos cambios incrementales apoyados con tecnología, pues comienzan a hacer una mejora que todavía no la llamamos transformación. El concepto de transformación lo trajo Charles Graham cuando estaba presentando las ideas de digamos, ambientes híbridos de aprendizaje. Y lo que él dice es, mire, si esto se centra en los estudiantes para que activamente construyan conocimiento y en los grupos para que haya interacción en esa búsqueda y en esa divulgación de conocimiento, pues podremos entrar en una dimensión que verdaderamente agrega valor a las otras dos. Y entonces, esta, llamémosla, diferenciación conceptual es muy rica porque nos permite ahora aproximarnos a las tecnologías de alguna manera que no es mecánica. Miren ustedes que quienes hayan tomado cursos conmigo se habrán dado cuenta que la piola no solamente sirve para poder clasificar las tecnologías, sino que también sirve
como mecanismo para hallar oportunidades y compartir experiencias. Habrá tecnologías que sirven para que uno pueda hacer más de lo que se espera que uno hace. Entonces, yo soy un profesor, herramientas para productividad, pero si yo soy un estudiante, un complemento de esas. Y la I nos lleva a la interacción, es decir, el trabajo en pequeños grupos. La O nos lleva a la posibilidad de explorar objetos que tienen comportamientos, digamos, por sí mismos. Pero así como hay la P, que, digamos, ayuda a la productividad, cierta productividad muy especial es la L, para enriquecer labores educativas. Y obviamente estamos muy acostumbrados a los buscadores y a todo lo que con ayuda de tecnologías avanzadas puede uno hacer para, por un lado, apropiar y por otro lado, buscar cómo la gente llega a eso. Entonces, la nueva versión de la Piola, ustedes la pueden consultar en ese Geniali que después seguramente les podrán dar copia a estos datos y ahí pueden jugar la Piola interactiva, no como una herramienta de buscar cosas curiosas, sino mucho más allá, encontrar cosas útiles dependiendo de la necesidad. Entonces, cuando nosotros tomamos las ideas que habíamos hablado de mezclas que habilitan, que mejoran y que transforman, y las cruzamos con las de oportunidades que tiene la tecnología, nos podemos dar cuenta que las tecnologías de productividad y de mejorar el acervo de conocimientos, definitivamente lo que nos están dando es la posibilidad de hacer más de lo mismo, más eficientemente y sin tanto esfuerzo. Entonces aumentamos la productividad y compartimos conocimiento. Mientras que un subconjunto propio de eso, las que se centran en labores educativas, pues nos permiten repensar qué queremos con qué enfoque y dependiendo del enfoque podemos ponerle tecnologías de un estilo o del otro. Y miren que lo de los enfoques no es solamente en esto de que mejora, sino en cualquiera de estas tres maneras de aproximarse a la tecnología, cabe usar los dos enfoques. Menos, digamos, mucho más heurístico si nos vamos hacia la derecha, mucho más algorítmico si nos vamos hacia la izquierda. Y es que las mezclas que transforman, pues si queremos que la educación sea, digamos, habilitadora y ayude a que la gente entienda que la educación es vida y no prepararse para una vida futura, pues tenemos que transferirles control y eso no es solamente sabiendo qué está dicho y cómo lo podemos manejar, sino que podemos entrar en diálogo con otros, crear y participar en grupos de interés y obviamente utilizar objetos digitales donde quepa aprendizaje experiencial. Con esto yo termino porque lo que yo quiero es que la inquietud inicial de qué hacer con la tecnología, de pronto la tomemos como cómo hacemos para transformar con tecnología los entornos. Y entonces, si estas aproximaciones al problema son de utilidad, me encanta saberlo. Coloqué mi correo por si alguien considera que vale la pena que hagamos un diálogo punto a punto, pero también coloqué lo que en la Universidad de los Andes es la colección de la productividad académica de un profesor. En este caso es, en academia hay un espacio de A.Galvi 73. Entonces, allí ustedes van a encontrar no solamente trabajos de investigación, sino también acceso a recursos, acceso a distinto tipo de experiencias que me han permitido no solo pensar, sino repensar mucho de lo que hago con tecnología. Entonces, esta es mi contribución
Si hubiera inquietudes en los pocos minutos que tengamos, con mucho gusto trato de resolverlas. Muchas gracias, Álvaro. En serio, es una deliciosura escucharte. Pues tenemos la oportunidad de escuchar a Álvaro otro par de minutitos antes de que se retire. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, antes de que nuestro querido Fabián nos invite a la charla en grupos. Álvaro dice algo Yo, que me parece muy interesante, digamos, en torno a la educación, ¿no? A la pedagogía, y es que menciona justamente algo bien interesante. A nosotros crecimos en una generación donde nos decían, hay que prepararse para el futuro, hay que prepararse para la vida. Y menciona Álvaro algo muy interesante, dice, es la vida, la educación es vida, y eso creo que recrea y sintetiza un poco lo que es la actualidad, ¿no? Es tecnología, es avance, es inteligencia artificial. Entonces yo creo que eso hace parte de la vida, lo entiendo y lo asumo así, y me parece bien interesante el haberle escuchado esas palabras, profesor Álvaro. Muchas gracias, yo Fabián. tenía una pregunta para el profesor Álvaro, Sí, Marco. en el sentido de que ahora se enfatiza en el aprendizaje. ¿Cómo entiende usted esa primera acción de productividad en los contextos escolares, básico, media y universitaria, en función de ese modelo que me parece que tiene aspectos interesantes? ¿Sí? ¿Qué Tú entendemos puedes, por tú puedes, productividad y tú comprensión puedes de aclararme un conocimiento? poquito tu pregunta porque se me vienen un par de cosas que no estoy seguro de que sea lo que tú me quieres preguntar. Es que el aprendizaje se centra en el aprendizaje, dice, ahora nos interesa el que aprende. ¿Cómo entender esa premisa de productividad en un contexto de enseñanza-aprendizaje situado en un contexto escolar de básica, media y universitaria? ¿Mm? Ya, yo creo ya captarte. Mira, estamos hablando, creo, con la pregunta tuya, de los ejes de control. Sí. Cuando uno es chiquito, a uno no le preguntan usted qué quiere aprender. A usted lo someten a interacción con una cantidad de objetos de aprendizaje, con una cantidad de personas, con la intención de que usted vaya generando nuevas aproximaciones respecto a eso, que usted tenga su propia manera de aproximarse al conocimiento. Y yo diría que en la infancia la gente vive mucho de ese aprendizaje experiencial y a medida que nos vamos volviendo más adultos o más jóvenes y luego más adultos, se va formalizando la manera de aprender. Entonces, como que en educación no nos resistimos las ganas de enseñar y dejamos lo de ayudar a aprender. Hasta cuando llega ya el momento en que a uno le dice, pero es que resulta que lo que importa no es que usted sepa los hechos, lo que importa es que usted sepa qué hacer con esos hechos y cómo usted puede agregar valor a esos hechos. Lo que importa es que usted no coma entero, sino que usted eh, pueda contrastar esos modelos mentales con los que otros han planteado y con los mismos suyos. Y entonces ahí como que la misma escolaridad nos obliga a superar el énfasis en enseñar. Pero resulta que la educación no se acaba en la escuela. Sí, la escolaridad no es sinónimo de educación. La educación es a lo largo de toda la vida. Y entonces cuando uno llega al mundo del trabajo y le dicen, mira, dicen que, es que la inteligencia artificial es muy útil para educación. Dinos tú qué sabes. ¿Y uno qué sabe? Pues de pronto quién sabe qué sabe y de pronto quién sabe dónde puede averiguarlo. Porque si uno no ha sido enseñado sobre eso, pues la respuesta a la pregunta es un desequilibrio cognitivo que te va a Ujú. obligar a cuestionarte sobre lo que tú ves y a ir más allá de lo que es evidente para Ujú. entonces tener tus propias propuestas y poder decir, mire, aprendizaje por indagación, aprendizaje colaborativo.
aprendizaje Ya. en función de los intereses de las personas. Eso no sucede en la escolaridad, eso sucede en la educación después de la escuela. Y ahí es donde Correcto. lo mismo es diferente. Ujú. Muchas gracias, maestro. Ajá. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Marco? Álvaro, mil gracias, mil gracias. Sé que tienes otros compromisos que no nos puedes acompañar, pero una delicia esto, tu compañía. En el chat hemos compartido, bueno, Alex compartió ya en el chat un enlace para que puedan descargar la presentación del profesor Álvaro y pues ahí pues quedan en contacto con todo. Muchas gracias, Álvaro, en serio. Bueno, les deseo muchos éxitos y me encanta verlos. Sobre todo una personita que está debajo de ti ahí, una amiga Kika, con la que hemos vivido experiencias muy interesantes cuando trabajamos en problemas de tecnología para educación preescolar y primaria. Un placer verte, Álvaro, como siempre, extrañándote mucho. Igualmente. Bueno, Chao, que Álvaro, continúe gracias. esto. Vale, chao. Listo. Gracias. Bueno, y continuando con ese tema, vamos lo voy a dejar con Fabián. Fabián Martínez es profesor de la unidad pedagógica, un aliado en este encuentro desde el primer día. Por ahí Claudia Álvarez, está Javier Cajiao, que es el rector de la unidad pedagógica. Se entenderían súper bien Loyola y la unidad pedagógica. Haría unos proyectos divinos, pero divinos. Ahora se comparten correos y verán. Fabián es profesor de educación inicial. A mí me dejó sorprendido porque mi hija menor entró al colegio en pandemia y Fabián hizo maravillas con ese trabajo y los dejo en manos de él para que nos invite a la parte más sabrosona del encuentro, que es la charla en grupos. Adelante, Fabián. Alejandro, muchas gracias y bueno, aquí también gratamente complacido de acompañar este encuentro, un conversatorio que definitivamente nos abre un poquito el panorama en relación a eso que nos cuestiona como maestros, ¿verdad? A eso que nos cuestiona, como lo acaba de decir el profesor Álvaro, en la vida. En el chat se encuentran disponibles los temas del evento. Nuestro eje temático para este encuentro es el rol docente en el marco de las nuevas herramientas tecnológicas, inteligencia artificial. Y uno de nuestros subtemas está la alfabetización digital. Allí hay preguntas como, por ejemplo, ¿cómo cambian los escenarios de enseñanza con las nuevas tecnologías? Tenemos un segundo tema, que es el uso de la tecnología de una manera consciente con un sentido pedagógico. Podemos abordar y adoptar en nuestros grupos de conversación internos preguntas como, ¿tendremos que pedagogizar el uso de la tecnología o tecnologizar el abuso de la pedagogía? Y un tercer tema que es inteligencia artificial, oportunidad o amenaza. ¿Cuáles estrategias permitirían guiar el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje? Bueno, pues estas preguntas están abiertas y como bien ya lo dije al iniciar, están en nuestro chat disponibles. Allí está el enlace para que pues las incorporen dentro de las conversaciones que vamos a hacer a continuación en los subgrupos. Tenemos 45 minutos para conversar, luego regresaremos a estar juntos nuevamente para hacer la plenaria. Así que, pues bueno, manos a la obra, que lo disfruten y pues bienvenidos nuevamente. Les pedimos a todos que se puedan unir. Ahorita les va a salir un mensajito y para que se unan a las salas, ¿vale? Buenas tardes, disculpe, no me salió el mensaje para unirme a ninguna sala. Ya te asignamos a uno.
Y volvimos, los mismos. Estamos Parece solo, que ha sido nuestro grupo, ¿no? solo 7, sí. Eso. 2, no, 9 ya, 3, 9, 2. 8. Ana está aquí. Ana. Hola, Ana. Hola, Kika también. Hola, Kika. Tienes cerrado tu micrófono, Ana. Roberta, Polo, qué gusto verlos por aquí. ¿Qué más? Me encanta porque es un grupo de amigos. Súper. Bueno, pues hemos tenido unas charlas súper bonitas. Los dejo ahora con Leopoldo, ¿cierto? Leopoldo es un compañero de Puebla, muy importante para nosotros, que nos acompaña desde el principio, y con Alex, que se unió este año al grupo del encuentro para que nos ayuden a dirigir las partes finales de este encuentro. Adelante. Gracias, Alejo. Pues bueno, en esta parte, Alex y yo vamos a ir haciendo las conclusiones a partir de pues lo que ustedes estuvieron dialogando en los pequeños grupos. Entonces, por ahí vamos a empezar con el grupo 1. No sé si les dio tiempo de elegir a su representante. Si no, pues bueno, quien se anime, quien quiera. También puede ser más de uno. Alguien puede empezar y pues alguien más le puede ir ayudando a ordenar esas conclusiones. Y pues la idea es que cada grupo presente pues como los insights, los aciertos, las luces que les dio este diálogo, y pues que podamos, a manera de cierre de nuestro encuentro, pues hacer algunas conclusiones que nos abran las puertas hacia la esperanza respecto a cómo y qué vamos a hacer ahora con los retos que nos presenta el introducir estas nuevas herramientas en nuestras prácticas docentes, ¿no? Entonces, pues equipo 1, adelante. Leopoldo, si quiere, yo pertenezco al grupo 1. Ah, Entonces, claro. listo, entonces yo lo que, pues básicamente hice unas anotaciones de lo que estaba escuchando de mis compañeros. La idea, yo voy a dar los puntos generales y espero que Esperanza, Edith, Marco y el resto de profesores, Fabián, me complementen. Entonces, básicamente en el grupo 1 se habló de básicamente de 4 o 5 temas. El primer tema es el uso de la tecnología para crear experiencias de aprendizaje más atractivas y estimulantes. Y básicamente pensando en que pues hay elementos de creatividad y cosas que se necesitan para que los docentes puedan formarse en este tipo de tecnologías. El tema del acceso a la tecnología, acceso a la tecnología, el uso de la tecnología para proporcionar a estudiantes un acceso a recursos educativos de alta calidad y con pertinencia. El uso de la tecnología para proveer la colaboración y el trabajo en equipo, tanto entre estudiantes y profesores. Y de hecho, la profesora Kika tiene algunas ideas sobre eso interesantes, sobre el tema de aplicaciones. Y el profesor Marco, pues, hace reflexión sobre el uso de la tecnología para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma más precisa y eficiente. Cómo en este ambiente tecnológico es posible hacerlo. Y además, un tema importante es el que también hablaron nuestras compañeras, fue el tema de la diferenciación. Es cómo a partir de la diferenciación se pueden crear estrategias que permitan adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. Y hablaban de estudiantes extranjeros, que de alguna forma a partir de contextos era posible lograr esa diferenciación, y que esa diferenciación, pues en varios aspectos, en el aprendizaje de los contenidos, las actividades y el proceso de evaluación. Esos son los elementos referentes. Entonces ahí ya le doy la palabra a mis compañeros para que los pongan en detalle. Espero haber hecho una buena síntesis del grupo. No te escuchamos, Kika, estás en mudo. Ay, gracias. Qué pena. No, decía que excelente síntesis, Alex. Muchas gracias. Y que yo quería ampliar un poquito el tema que hablé, que fue un poco el rol del docente,
que siempre lo ubicamos como en el aula de clases, pero yo decía que hay un campo de acción inexplorado que yo tuve la fortuna de explorar un poco con Álvaro Galvis y que me parece muy importante porque la inteligencia artificial, por ejemplo, podría, el rol del docente no es que desaparezca, sino que tiene nuevas oportunidades, llamémoslas laborales. Es otro rol, por ejemplo, entrar a grupos o construir grupos donde se desarrollen trabajos como alimentar las herramientas que hoy existen de inteligencia artificial para satisfacer necesidades de los estudiantes y de las instituciones. Por ejemplo, construir algunos aplicativos móviles, inclusive algunas herramientas o en algunas plataformas para detectar los problemas de aprendizaje de los chicos y también valerse de la inteligencia artificial para generar experiencias personalizadas para esos chicos, donde ellos puedan ejercitarse en aquello que tienen mayor dificultad. Hablábamos de cómo, por ejemplo, uno podría, a los que les gusta un poco el tema de la política y de, como nuestra decana mencionaba yo, que podría utilizarse el análisis de datos también para identificar tendencias, patrones que puedan, que se presentan inclusive por localidad, por ejemplo, en Bogotá, para desde allí guiar las decisiones de política pública, educativa, y mejorar así la calidad de enseñanza, que no tiene que ser igual para todas las localidades. Pero ya con estas herramientas y con un grupo de docentes dedicado a hacer esos estudios y esos análisis como grupos de investigación, pues poder aportar en ese sentido. O, por ejemplo, dedicarse a crear entornos de simulación en ciertas áreas. Digamos que es un campo que está poco explorado y que, como decía, son pocos los docentes que se le han medido a eso. Y cuando teníamos nosotros el grupo de investigación con Álvaro Galvis, no se encontraban docentes que pudieran desarrollar ese plan. Había mucho desarrollador, programador, diseñador gráfico, pero docentes y evaluadores de este tipo de herramientas y plataformas, poco. Entonces hay todo un trabajo por hacer que es fascinante, parece ciencia ficción, pero ya no lo es. Y esto está desde los años 50 y hasta ahora se está incorporando, digamos, en educación. Entonces mencionábamos cómo, por ejemplo, el sector salud nos llevan la delantera. Con su telemedicina llegaron a zonas rurales. Nosotros tenemos que llegar y desde la facultad queremos llegar a zonas rurales y la inteligencia artificial es un mecanismo interesantísimo. Así como se hizo la telemedicina, se podría armar una infraestructura y un tipo de trabajo similar en eso, pero necesitamos gobernabilidad desde lo nacional, lo departamental y lo local. Eso eran como unas ideas que trabajamos ahí en el grupo. No sé qué más dejé por fuera. Sí, no, también habemos, el problema de la evaluación es si hay nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender, pues también habrá nuevas formas de evaluar. Y Ana tenía como esa duda en que cómo vamos a evitar el copy-paste y que los estudiantes no garanticemos aprendizajes significativos. Entonces yo decía que habría que transformar también esa relación entre lo que se enseña, lo que se aprende y lo que se evalúa, para de una dimensión más dinámica que nos permita establecer verdaderos aprendizajes significativos, pero además en una autonomía de la ética de la evaluación, que no sé yo y qué puedo aprender más. Porque la pregunta también que se devuelve, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer las pruebas estandarizadas que acostumbramos a hacer? ¿Sí? ¿Tienen sentido de esta dimensión nueva de enseñar y aprender diferente? Pues es una pregunta también que nos atañe pues a los maestros, pero también al sistema educativo, a todos. Muchas gracias. Del grupo 1, ¿alguien más quisiera comentar algo? Creo que en la pregunta de Marco de ¿cómo vamos a hacer las nuevas pruebas estandarizadas?
pero sobre todo en la siguiente parte donde dice que, o si seguirán siendo pertinentes en esta nueva realidad, pues ya de alguna manera da pistas a que pues la evaluación ya Eso. no puede seguir haciéndose de la misma manera si todo lo demás se transformó, ¿no? Pues muchas Por supuesto. gracias. Muchas gracias. Grupo 3. Mm. Yo no sé cuál era el grupo 3, pero, No. pero un tema muy simpático es el de la evaluación y el rol docente, y yo sé pues que nosotros hablamos mucho sobre eso. No sé si Claudia, José Luis, Javier quieran Era ahondar el sobre grupo este 3, tema. entonces. Ok. Somos del grupo 3, es que yo no sé ni en qué grupo estuve. Solamente somos 3 grupos. Ah, Y, bueno. y ya habló el grupo 1, entonces el grupo 4 es donde estábamos Roberta, yo, Jamie, ¿quién más estaba? Estaba Yasmín, Zaira, Luis, sí. ya. Entonces, ustedes seguro son grupo 3. Todos los demás son grupo 3. Sí, son la sala 3. La sala 12, por sustracción de materia, se eliminó, entonces pasamos a la sala 3. Pues no sé si Javier quieras compartir algo de lo que conversamos. Bueno, Claudia, ya que me, ya que me insistes. Bueno, nosotros alcanzamos en ese ratico a hablar de muchas cosas, hicimos un paneo así que nos llevó desde hablar de lo que significó y de lo que implicó la transformación de la escuela durante la pandemia, de cómo, si bien se adquirieron algunas herramientas y nos metimos un poco en ese mundo, decíamos que al mismo tiempo eso nos terminó, por lo menos desde nuestro rol docente y en el trabajo con niños y niñas, casi que un trauma con la tecnología, y donde muchos de los maestros hoy por hoy, en vez de acoger esas herramientas, les generamos casi que rechazo, valorando más otro tipo de cosas en la cotidianidad de la escuela. Hablamos de eso. Luego nos permitimos hablar un poco incluso del rol, por ejemplo, de esta discusión amplísima que ha habido desde hace mucho tiempo sobre el uso o no uso de los celulares en las escuelas por parte de los estudiantes, y ahí coincidíamos bastante con Claudia en que creemos que por lo menos en edades tempranas, en la medida de lo posible, preferimos generar otro tipo de experiencias de aprendizaje con los estudiantes, y que ya cuando son mayores procuramos que ese acercamiento con el celular y la tecnología sea más bien guiado por el adulto, porque de todas formas hay que educarnos en el uso incluso de esos aparatos que son de uso cotidiano. Y luego, hablando un poco de estas nuevas tecnologías, del tema de las inteligencias, de la inteligencia artificial, lo que mencionábamos es que creemos que es una muy buena oportunidad para repensarse el rol del docente. Decíamos que es un tema que no tiene reversa, que la peor de las actitudes que en este momento podemos tener como educadores es generar rechazo y poner una barrera y pelearle a eso, porque esto es una avalancha que nos lleva, eso es pelearle una avalancha de nieve, no tiene sentido. Y que por el contrario se vuelve una oportunidad interesante para repensarnos cómo enseñamos, cómo evaluamos, qué preguntamos, cuando ya tener o no las respuestas se vuelve un sinsentido, porque ya las respuestas están todas. Entonces, el énfasis es en, bueno, ¿qué es lo que hay que preguntar? ¿Hacia dónde tenemos que ser críticos? Me pareció fantástico ahí en el grupo, José Luis, un maestro que él nos contaba que desde que salió el tema de la inteligencia artificial trató de involucrarse mucho en eso, y nos contaba de su experiencia y cómo la ha incorporado en sus clases, al punto de que ya desde sus propios conocimientos
ha encontrado las maneras para ni siquiera cuestionarse sobre si los estudiantes elaboran o no los trabajos con inteligencia artificial, porque él decía, siento que yo voy un pasito por delante de ellos. Entonces podemos es descubrir formas para trabajar, para aprender juntos con los estudiantes. Eso me parece fantástico, sabiendo que esto es algo que llegó para quedarse y que va muy, 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 muy rápido. Es más, si yo creo que nosotros nos detenemos a aprender la inteligencia artificial de hoy, en 5 años ya vamos a estar desactualizados. O sea, así de interesante es ese replanteamiento que tenemos que hacernos del rol docente. Entonces, un poco eso fue de lo que conversamos. No sé, Claudia, no sé, José Luis, las otras personas, Alejandro, que estaban en el grupo, eh, si tienen algún otro aporte. No, muy completo. Algo que también comentaba José Luis era el tiempo estos chat GPTs y esta inteligencia artificial, el tiempo que le ahorra en la cuestión de la planeación de clases, de buscar recursos, que antes pues lo tenían que hacer de otra manera y que a través de esta inteligencia artificial, pues esto le permite a él, digamos que hacer más eficiente sus tiempos de planeación y buscar nuevas rutas también en el diseño de sus planeaciones. Pero todo lo demás muy, muy bien. Sí, a mí lo que me llama la atención y yo siempre lo he dicho, los colegios sobre todo, y bueno, y las universidades también, estamos viendo ahorita, la pregunta es si la academia va a seguir siendo relevante de aquí a un futuro no muy lejano, en realidad. Pero es como las instituciones educativas que por definición estamos creadas para mantener la cultura, para socializar a los estudiantes en unas costumbres que ya existen, nos vemos enfrentados a un mundo que se transformó, pero en cuestión así rapidísimo, ¿no? O sea, ustedes se conocen las revoluciones industriales y tal, ya estamos hablando de la quinta revolución industrial, de personas que son consumidoras y productoras al tiempo, de tener los productos a la medida. Y parece que la universidad, el colegio no cambia. Era lo que tú decías, Kika, o sea, la telemedicina nos lleva. Yo compro por Mercado Libre y aquí me llegó ahorita, me acaba de llegar la arena de los gatos. Pero educación, y me preocupa es que somos los mismos profes los que decimos, no, 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 no más virtual, no más tecnología. No sé, me deja pensando. Muchas gracias. Del grupo 3, ¿alguien más quisiera aportar algo? No, pues ¿qué más? Habla José Luis. Adelante, José Luis. No, es que escuchándolos a los profes, pues ahorita de la discusión que teníamos, pues me parece que hay una cosa que es como bien conflictiva y bien problemática, y es que cuando pensamos en esta integración de las tecnologías, pues estamos hablando, digamos, sobre todo de la experiencia de pandemia, que fue pues la integración de Teams, de las aulas virtuales, de hacer, compartir archivos colectivos para que se modificaran. Y uno piensa, esos son recursos tecnológicos que costó mucho integrar durante la pandemia, que después de la pandemia no se volvieron a utilizar. Y sin embargo estamos hablando de recursos tecnológicos de, no sé, de principios de los 2000, de 2010. Y cuando pasamos de esa discusión a la discusión de la inteligencia artificial, pues sí genera algo de vértigo la idea de lo que va a significar, porque en comparación con esas tecnologías que ha sido difícil de integrar a la escuela, pues la inteligencia artificial es un salto cualitativo y cuantitativo enorme y que va a una velocidad donde ya ni siquiera es cuestión de años, sino que si uno me ha interesado un poco y sin embargo en este momento que usted deje de estar pendiente un mes y ya se queda completamente rezagado respecto a lo que está saliendo porque semana tras semana hay nuevas actualizaciones y nuevas capacidades y distintos tipos de inteligencia artificial que todos los días están saliendo y están generando, digamos, nuevos avances. Entonces, hay como que el tema de qué va a implicar eso para la escuela cuando no es, digamos, cuando es una tecnología tan potente, digamos que sí plantea algunas preguntas de lo que decían. ¿Será que la escuela ante este desafío sí va a optar por la posibilidad de transformarse? Gracias.
Muchas gracias. Pues efectivamente el problema es que durante pues ya varios siglos la escuela ha tenido ciertamente pocos cambios y su estructura sigue siendo muy cuadrada, ¿no? Pero, pues seguramente con el Fordismo, ¿no? También, pues nuestros tatarabuelos habrán pensado que con toda la mecanización, pues todos han de haber sentido que sus puestos de trabajo corrían peligro y las máquinas iban a hacerlo todo y entonces, ¿qué íbamos a hacer los seres humanos? Lo mismo que nos estamos planteando ahora, ¿no? Y toda esta situación apocalíptica ahí de Terminator y las inteligencias artificiales sabiendo mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos y apoderándose del mundo, pues creo que sí han creado una fantasía en la que es muy difícil de pronto no prever escenarios bastante complejos y aterradores. Sin embargo, decía Alejo, la academia seguirá siendo relevante. Y pues habría que pensar que con todos estos avances, todas estas tecnologías, todas estas revoluciones, pues desde hace 3000 años los maestros, pues siempre han sido una parte importante y fundamental de la historia de la humanidad, ¿no? Y en la actualidad es cierto que hay cosas que la tecnología, que la inteligencia artificial pueden hacer mejor que nosotros, pero hay cosas que no van a poder sustituir, ¿no? Por ejemplo, la parte emocional, y que además es un tema sumamente relevante, porque con todos los avances técnicos, tecnológicos, con todo y las inteligencias artificiales, pues los índices de violencia se han incrementado. Ahora Carmen Aristegui entrevistaba a un jovencito que le preguntaba si estaba en prepa, es un matemático que a partir de un algoritmo determinó que el quinto empleador más importante del país es el crimen organizado, después de Pemex, después del sector privado, después el crimen organizado es quien tiene captado al mayor número de personas, tiene empleado al mayor número de personas, e incluso hacía un cálculo de los salarios que tienen las personas que están en el crimen organizado. Entonces, pues muchas de esas personas es porque no encuentran espacios laborales en otro lugar. Y lo que vemos es que, y lo más relevante de lo que decía este matemático es que aunque se acabara con el tema del crimen organizado, la violencia no se reduciría. Entonces, pues es impresionante que pueda llegar a esa conclusión y que el crimen organizado no sea el único problema de la violencia. Uno de los grandes problemas de la violencia es que nuestros jóvenes cada vez tienen menos capacidad para manejar sus emociones. No hay un chat GPT ni hay una inteligencia artificial en este momento que pueda ayudarles o enseñarles a ir regulándose. Hay un trabajo todavía importante y significativo que trasciende los contenidos y que trasciende muchas de las dinámicas que tenemos, ¿no? Y bueno, para no alargarme en esta parte, vamos a ir a la conclusión después del grupo 4, en el que también estuve participando yo. Zaira, ¿quieres comenzar tú? Bueno, voy a hacer unas acotaciones, además de las que han hecho ustedes, porque hablamos también de algunos temas parecidos. Bueno, abordamos el primer tema de la alfabetización un poco desde el rol del maestro, ¿sí? Pensando en que la tecnología definitivamente ofrece un reto inmenso. Y nos preguntábamos el porqué de las actitudes de ciertos maestros, justamente lo que decían algunos de ya no más tecnología, ¿no? Y veíamos que hay como dos situaciones importantes. Una es desmontar el imaginario cultural de que el maestro es el poseedor de la verdad, de los conocimientos. Quitarle la investidura al maestro es una cosa que debemos hacer y que a veces no es tan fácil en ciertos espacios. Lo otro son los miedos, definitivamente los miedos a enfrentar la tecnología, a aceptar que no sabemos, a aceptar que no conocemos, a aceptar que muchos de los chicos o chicas que tenemos al frente manejan la tecnología mejor que nosotros, es un reto grande. Cuando hablábamos del uso de la tecnología de manera consciente, hablábamos de la ética, de lo importante que es educar de manera ética para el uso, o sea, que el uso de esas tecnologías sea de manera ética, respetuosa, cuidadosa, pensando en el otro. ¿Sí? Es muy importante que seamos conscientes de lo que esto implica. Y en relación con la inteligencia artificial, pues, Te cerró tu micrófono, Zaira.
Te dejamos de escuchar. Perdón, sí, ya. Entonces, hablábamos en el uso consciente, un poco citábamos el papel de los padres de familia, ¿no? Que han descargado un poco la responsabilidad en la escuela. Son quienes compran un celular con un libre acceso a datos, pero sin ningún criterio. Yasmín comentaba una experiencia interesante que tuvo en su escuela sobre padres que hacen TikTok con sus hijos, ¿sí? Y que abren, cuando publican este material, abren a un mundo, al Internet, que es vulnerable. Lo decía Roberta, a veces nosotros abrimos el mundo de la tecnología a los chicos y se muestran vulnerables porque no tienen los elementos para manejarlos. Y definitivamente una conclusión, una frase que me pareció interesante cuando hablamos de inteligencia artificial es, primero, conocerla, segundo, no tenerle miedo y luego ponerle intención, o sea, qué intención tenemos, qué queremos hacer con esto, y es una oportunidad para hacerle una herramienta que nos abre un mundo inmensísimo para acompañar a nuestros chicos y chicas a conocer otras cosas. Ese es como el resumen, no sé qué más pueden aportar Leopoldo, Roberta, Jamie, Yasmín y Gina, que estuvieron en nuestro grupo. Está súper el resumen que hiciste. Yo solo quisiera agregar algo que quedó muy, muy marcado, es definitivamente la necesidad de formación en los docentes. Necesitamos el compromiso respecto de lo que necesitamos y que lo que decía la profe Esperanza, ¿no? Tenemos que pasar del discurso a la acción. Es necesario. Y pues muchísimas gracias por estos espacios que necesitamos para compartir, para aprender, para llevar de aquí a nuestro quehacer las experiencias y el conocimiento de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más del grupo 4 quisiera? Creo que sí agotaron de manera sintética todo lo que abordamos, ¿no? Pues bueno, en nuestro grupo al principio se mencionaba que eran muy importantes estos espacios por la posibilidad del aprendizaje, pero creo que pues en 2 horas con temas tan complejos, lo que es todavía más importante que los aprendizajes que nos llevamos son las redes que estamos construyendo a partir del vínculo que hacemos justamente entre personas que tienen las mismas inquietudes, ¿no? Que están enfrentando los mismos retos y que además vemos que pues no solamente es en lo local, ¿no? Pues esto está ocurriendo a nivel mundial. Aquí pues hay una pequeña muestra, México, Colombia, Brasil, y no sé si haya algún otro país, pero creo que eso pues nos ayuda a tener la dimensión de los retos y las complejidades que estamos encontrando. Sí hay algunas cuestiones que son que están muy tropicalizadas, que son muy locales, pero pues en realidad lo que vemos es que de manera muy general los retos más importantes pues son compartidos, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues justo creo que estos espacios son muy valiosos porque nos dan la posibilidad de, a partir de estos diálogos, pues ir descubriendo e ir reconociendo la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos unos con otros, pues para ayudar a aquellos que justo pues tienen miedo, están llenos de incertidumbre y que esta incertidumbre les genera mucha angustia, pues tenemos esa posibilidad de ir así como los apóstoles de Jesús, pues a esparcir la palabra, decirles, oye, pues hay espacios justamente donde dialogamos sobre estas cosas y de lo que nos damos cuenta es que pues es como cualquier otro momento de la historia, ¿no? Estamos en una encrucijada, hay algo que aprender y la vida nos va a poner en situación para ir resolviendo y afrontando esos problemas globales, ¿no? Ahora con la posibilidad que nos dan estas herramientas y estas nuevas tecnologías, pues ya no solamente es con mi vecino o con el que tengo aquí junto, sino que pues tengo la posibilidad de ir más lejos y de encontrar personas
pues que me ayuden a ir construyendo esas respuestas para estas nuevas preguntas que van apareciendo, ¿no? Y pues muchísimas gracias por darse la oportunidad, por participar en este cuarto encuentro. Por supuesto, no es el cierre. Le voy a ceder la palabra a Alex para que vaya haciendo también para que haga el cierre de las conclusiones de esta parte y pues poderle ceder la palabra a Alejo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a todos. Yo, escuchándolos a todos, pues es muy grato ver y compartir experiencias. En particular, el tema de la necesidad de la formación docente es algo que de alguna forma se genera a partir de estas experiencias, la necesidad de que estemos actualizados, que aprendamos las potencialidades que tiene la inteligencia artificial y todo lo que nos genera, las dinámicas que genera en la educación, todo lo que tiene que ver con el rezago, sabemos, y siempre es una de las cosas que uno siempre se pregunta, ¿por qué la tecnología siempre llega de últimas a la educación? Cuando en todo el aparato productivo aparece la tecnología y precisamente una de las respuestas es el tema social, es decir, que generalmente en la educación lo más importante es la interacción entre estudiante y profesor, enseñanza de aprendizaje, y eso de alguna forma genera unas dinámicas diferentes que hacen que siga permaneciendo este contexto de alguna forma sin alteración en el tiempo, pero que es necesario que de alguna manera ya en este contexto nuestros estudiantes que, como dicen varios de los compañeros, saben más que nosotros, es decir, ya muchos de los estudiantes saben manejar el PDF text, se pueden manejar el PDF con inteligencia artificial, hacen traducciones en línea, están preguntando a ChatGPT cualquier pregunta que van a hacer al profesor para acorcharlo. Bueno, eso se hacía también con la internet, pero ahora de una forma un poco más detallada. Y pues el maestro tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Yo creo que sí es necesario hacer esa alfabetización digital y que nosotros estemos dispuestos, porque generalmente uno ve que nos estamos cerrando. El tema de la pandemia fue muy curioso porque nos adaptamos a una situación, no adaptamos la situación, sino nos adaptamos a esa situación y de alguna forma volvimos a un status quo de antes de la pandemia y no pasó nada. ¿Y qué pasó con todas esas enseñanzas, todos esos aprendizajes que vimos durante la pandemia? Y ahora va a pasar exactamente con la inteligencia artificial. Sabemos que por ahora es una inteligencia generativa, es decir, que está aprendiendo y generando nuevos conceptos y nuevos resultados, pero sabemos que se está trabajando también en el tema de la inteligencia emocional, en la inteligencia artificial emocional para de alguna forma empezar a generar criterios. Ya sabemos que ya existe la inteligencia biológica, es decir, que se pueda reproducir olores a partir de fenómenos químicos dentro de los computadores, a partir de ciertos materiales. Está la ingeniería material, está toda una cantidad de cosas y nosotros tenemos que estar en la punta, porque pues, si no, esto nos va a pasar por encima. Y la idea es que estemos preparados en formación docente, estemos preparados en temas de inteligencia artificial y pues yo les agradezco mucho a todos por su participación y pues esperemos que estos encuentros se sigan dando. Muchas gracias, Leopoldo. Le doy la palabra a Alejandro, si quiere cerrar. Gracias. Gracias, Leo y Alex. Nos queda un minutito. Yo estoy muy contento. Esta idea que empezó a rodar hace 3 años sigue. Me encanta la calidad de gente que estuvo. Sé que van a surgir de aquí proyectitos y sobre todo que somos amigos. O sea, todos estamos pensando en la educación y me quedo con lo que decía Álvaro y lo que rescatabas tú, Fabián. La educación es la vida. Entonces, a seguir viviendo. Muchas gracias a la Prepa Ibero Puebla, que nos ayudó a preparar el encuentro, al Colegio Antonio García, muchas gracias, Denis. Sin duda, la unidad pedagógica, la presencia tuya, Javier y Fabián, es súper increíble. Y pues gracias a la Facultad también de Educación de la Universidad por darme y darnos este espacio. Entonces, un abrazo, cena muy rico
y espero que hayan copiado los correos electrónicos. Por ahí les escribimos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Pronto, cuídense. Gracias. Luego. Hasta luego. Gracias. Luego, muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Hasta una buenas próxima. Muchas gracias. Dios los bendiga, gracias por todo.